Sí. Y ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de los lóbulos de la corteza cerebral. Los integrantes de mi equipo son Gloria Pérez de la Madrid, Lisette Falcón Arenas, Luis Alcalde Cárdenas y Mayra García Calero, quien les habla. Bueno, iniciamos. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, como podemos ver en la imagen, está ubicado anterior al cerebro. Además, es la región del cerebro que está más desarrollada y más evolucionada del ser humano. Y contamos con dos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, como podemos observar en la imagen. En el lóbulo frontal se encuentran los mecanismos que gobiernan nuestra personalidad, nuestro carácter, la motivación, el pensamiento. Además, que nos permite a nosotros también hacer nuestra planificación. Nos permite realizar actividades motoras, como caminar, correr, cognitivas o emocionales, y está encargado sobre todo de nuestra conducta. El lóbulo frontal se relaciona básicamente con todos los impulsos, con el juicio, con la producción del lenguaje y la memoria funcional. Además, también va a controlar nuestro comportamiento sexual, social y nuestra espontaneidad. ¿Qué es lo que ocurre si en caso nosotros tenemos algún tipo de lesión en este lóbulo? Podría ocasionar anomalías en nuestros movimientos motores. Por ejemplo, podríamos tener dificultades para caminar o algún tipo de otra dificultad en los ojos, tal vez. También podría ocasionar la reducción o pérdida completa del lenguaje. Nos va a impedir poder comunicarnos con el resto. También la pérdida de todos nuestros impulsos. Además de ello, va a dificultar nuestro modo de cambiar de actividad mental de una a otra. Y también vamos a presentar déficits para poder nosotros tener capacidades sociales y conductuales. Se nos va a hacer muy difícil poder relacionarnos con las personas de nuestro entorno. Bien, buenos días. A mí me ha tocado el lóbulo parietal. Sabemos que este lóbulo está encargado de los estímulos. ¿Puedes pasar, compañero? Encargado de los estímulos sensoriales y somáticos. Sabemos que está ubicado en la corteza sensorial primaria, ¿no? Y en el área asociativa. Vemos que se relaciona con las habilidades matemáticas. Estamos hablando de razonamiento lógico, razonamiento matemático, los aprendizajes y la sensibilidad. ¿Dónde nos ubicamos? El lóbulo parietal es uno de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. El lóbulo parietal se va a encontrar por encima de los lóbulos occipital, temporal, ¿no? Y un poquito más allá del lóbulo frontal, ¿no? Y el surco central también, que es lo que divide. Esta cara lateral del lóbulo que nosotros estamos viendo, del lóbulo parietal, está separada del lóbulo temporal por una incisión. Y esa incisión se llama incisión de Silvio, ¿verdad? El lóbulo frontal, por esta incisión de Silvio, de Rolando, está dividido junto con los demás lóbulos. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones. Dice la de integración sensorial. Este lóbulo parietal queda incluida una de las mayores áreas de la asociación del cerebro, lo cual significa que la información proveniente de todas las áreas de este cuerpo se combinan en esta zona para dar un resultado, ¿no? Una información que es más que una suma de partes. Nosotros vamos a ver acá en esta integración sensorial que este lóbulo parietal no solamente se dan cita los datos acerca del mundo que nos rodea y de lo que habita en él, sino también nos llega la información acerca de cómo nos relacionamos con el mundo en tiempo real. Por ejemplo, el lóbulo parietal, donde se unen los datos provenientes de los músculos del cuerpo, gracias a los cuales nos podemos hacer una idea
sobre la posición física y la postura en la que nos encontramos, si estamos sentados, si estamos parados. También lo mismo ocurre con el tacto, ¿no? El lóbulo parietal se encarga de este procedimiento, ¿no? Por eso hablamos de la capacidad sensorial de reconocer las sensaciones corporales. ¿De qué más se encarga este lóbulo? De hacer un feedback de los movimientos voluntarios que estamos realizando nosotros día a día. Muy bien, vamos a ver también que otra de las funciones es el procesamiento de la información simbólica y analítica, ¿no? Otra de estas grandes funciones es trabajar con símbolos, por ejemplo, con la aritmética, con la geometría, ¿no? Se mezclan ahí los procesos mentales y se hacen posibles y necesarios pensar en símbolos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. En este sentido, la ubicación del lóbulo parietal resulta muy relevante, porque dado que esta es una posición en la que se pueden recibir aferencias de todas las partes del sistema central. ¿Qué pasaría si se lesiona? Ok. ¿Qué enfermedades lo pueden afectar? Por ejemplo, la lesión en el lóbulo parietal izquierdo puede ser una herida en el hemisferio izquierdo, puede aparecer el síndrome de Hetzemann, ¿no? Que incluye síntomas como la acalculia, ¿no? Que es la capacidad de adquirir, dice, a la hora de realizar un cálculo. O sea, no podrían realizar una suma, una resta, ¿no? También podría haber una confusión de la izquierda y la derecha, ¿no? Y la dificultad para escribir, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros agrafia. Muy bien, después puede haber, puedes pasarlo. Ok. Otras enfermedades también en el lóbulo parietal es la epilepsia, un accidente cerebrovascular, una apraxia, ¿no? Esto es lo que una persona no sea capaz de realizar algo que antes sabía hacer y ahora no lo sabe, ¿no? Y la última que de repente se da en algunos, en la niñez, otra lesión puede ser el síndrome de Walding, que es el trastorno a nivel de interpretación de imágenes, ¿no? Y la visión y el trastorno a nivel cognitivo. Muy bien, buenos días. Voy a continuar con la exposición del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de la corteza cerebral. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de rostros. La ubicación del lóbulo temporal podríamos decir que está ubicado en la fosa craneal interior media del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos, próximo a la región hueso temporal. Uno en cada hemisferio cerebral. Eso quiere decir que tenemos dos, uno en cada lado del hemisferio. Las características de este lóbulo podemos mencionar que existen dos lóbulos temporales, uno en cada hemisferio cerebral. Otra característica es que el segundo lóbulo, más extenso del cerebro, tiene el 20% del volumen neocortical. En otra característica podemos mencionar que contiene áreas corticales que procesan la audición, el lenguaje y la memoria. La importancia del lóbulo temporal, podemos mencionar que es importante porque contiene la corteza auditiva primaria, secundaria y asociativa del cerebro, las cuales son las zonas del cerebro encargadas de percibir los sonidos, realizar la codificación, decodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación humana. Eso quiere decir que la importancia de este lóbulo radica en que es el principal agente que actúa en la comunicación humana, tanto para la codificación y decodificación del lenguaje. Dentro de las lesiones que podría presentar el lóbulo temporal, podemos mencionar a la prosopagnosia, que es la capacidad para reconocer los rostros conocidos. La heminegligencia, que es la incapacidad para orientarse o actuar en el lado opuesto del hemisferio lesionado. Las afasias, que son el trastorno del lenguaje, y la amnesia anteriógrada, que es la incapacidad para grabar en la memoria nueva información.
Me doy paso a mi compañera Lisette. Sí. Buenos días. Bueno, siguiendo con el número de lóbulos, yo voy a hablar del lóbulo occipital. Voy a mencionar en este caso la ubicación. Como podemos observar en la imagen, el lóbulo parietal, perdón, el lóbulo occipital está ubicado en la parte inferior, ¿no? Al lado del cerebelo. También limita con el lóbulo parietal por la parte media del lóbulo temporal. ¿Sí? El lóbulo occipital es el lóbulo, ¿no? Y también vamos a resaltar que está ubicado cerca a la nuca. Nosotros sabemos que tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por lo tanto, también tenemos dos lóbulos occipitales. El lóbulo occipital es el centro de percepción, de asociación e interpretación de imágenes visuales. Ahora, las funciones del lóbulo occipital son las siguientes. El mapeo visual. Cuando hablamos de mapeo visual, hablamos de la estimulación que realiza a la memoria y a la vez al almacenamiento de los recuerdos visuales. Las propiedades y colores. Cuando hablamos de propiedades y colores, estamos hablando de la determinación que la información visual envía, en este caso, al lóbulo occipital para que ya se pueda dar un determinado color al campo visual que estamos observando. Identificación. Esta función se basa a la identificación, como dice la palabra, del campo visual, de la imagen visual, específicamente o particularmente de los rostros y los objetos familiares. Otra de las funciones es captar el movimiento. Tenemos la capacidad de poder captar el movimiento, inclusive cuando este movimiento es ligero o a cierta distancia. La función de transmisión se basa principalmente cuando la información visual es transmitida a otras regiones del cerebro y pues los lóbulos, ¿no?, se encargan en este caso de poder codificar la información visual. Eso sería todo. Gracias,